Después del curso, tal vez, organizar una especie de círculo de lectura y entonces ir leyendo cosa por cosa, porque cada texto tiene un montón de riqueza informativa, ¿no? Y entonces podríamos formar un círculo de lectores, invitar incluso a más gente y leer específicamente, por ejemplo, sobre la libertad y la felicidad. Uno o dos de sus discursos, o tres, los más, digamos, los que más nos sirvan, o que creo, o que ustedes crean que más nos pueden servir. Y después así seguirle y estar, digamos, revisando los textos ya y seguir ahorita como vamos, pero si pueden échenle una lectura, hay una ojeada a lo que les estoy mandando porque es muy importante para que reafirmen los conocimientos, ¿no? Y también al libro, ya lo pueden bajar de internet, lo pueden regalar o lo pueden mandar en correo o compartirlo en otras redes sociales. Vale la pena que más gente se entere. Porque en toda América Latina ha habido, o sea, la realidad es que lo que nos explicaba el licenciado Luna es que en algunos países se hizo lo mismo que en México, pero se pudo revertir. Uno de ellos fue Nicaragua, en fin, todo lo que él nos platicó. Pero ha venido un oleaje de aumentar la edad para poderse retirar y aumentar los montos. O sea, cada vez nos ponen la manzana más lejos, ¿no? Y eso es incorrecto, porque ¿a dónde vamos a ir a parar con esas políticas? Y está en puerta una iniciativa que había dicho el actual secretario de Hacienda, que va a presentar una propuesta para que ya no sea a los 65, a los 60 para poderse retirar por vejez y edad avanzada, sino a los 65. Entonces le aumentan otros 5 años. Por lo pronto el día de hoy el maestro Cardosa nos va a dar un tema especial, que es cómo leer una ley o cómo debe estar estructurada una ley para que podamos entender cómo leerla. El maestro Cardosa, como ustedes ya saben, porque ya ha estado aquí con nosotros, es catedrático e investigador de la Escuela Normal Superior de México y es abogado especializado en materia laboral. Entonces sabe mucho de estos temas porque ha litigado muchos años de su vida. ¿Cuántos años de su vida ha litigado? 43. Son poquitos, ¿verdad? Gracias, Lulu. Y antes que nada, felicidades a todos. Miren, el tema que me toca desarrollar el día de hoy es un tema especial, como decía bien Lulu, en el sentido de que si se va a hablar de las AFORE, debemos de entender que lo fundamental de las AFORE está reglamentado, hay una ley. Y para poder comprender una ley, y esto es básico, cuando estaba preparando Lulú el temario, yo comentaba, desgraciadamente la mayoría de los trabajadores no saben cómo estudiar, cómo leer una ley, cómo sacarle el provecho, el jugo completo de la naranja. Nos vamos a generalidades y alguna ocasión tratamos un tema y cuando tiempo después nos vuelven a pedir que tratemos el tema, decimos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este es un problema. Miren, dice bien Lulú, yo soy maestro investigador de la Escuela Normal Superior de México. Ahí tengo, ya voy para 37 años de servicio en la institución. Esta escuela, tal vez lo recuerden, si no se los voy a recordar. Es la institución en donde se creó la CENTE, en donde se educó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se fundó en Tuxtla Gutiérrez en diciembre de 1979
perdón, sí, de 79, pero después, ahí fue la reunión. Como fue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no podía continuar funcionando ahí la CENTE como centro coordinador, por la cuestión geográfica, los desplazamientos son tremendos, más si vienen del norte, y la CENTE acordó tomar como cuartel general mi escuela, la Normal Superior, ahí en Fresno 15, a un lado del costado del metro San Cosme. Varios años estuvo ahí la CENTE, los cursos intensivos, los cursos ordinarios de la Normal Superior. Los cursos ordinarios son los cursos normales que realiza toda institución educativa. Los cursos extraordinarios son cursos que se desarrollaban antes en vacaciones, los meses de julio, agosto, las vacaciones del magisterio, diciembre, Semana Santa, era cuando se veía, se programaba la realización de los cursos, y esos cursos intensivos, como se les llamaba, tenían 7,000 alumnos, y esos 7,000 alumnos todos eran de provincia. Así es que venían los maestros de todos los estados del país, y aquí recibían una educación política, regresaban a sus estados politizados, cuestionando el sistema, y en ese sentido la Normal Superior se convirtió en el enemigo público uno del gobierno federal, y esto nos llevó a que cerraran la institución. Reyes Heroles, aunque yo le llamo Reyes Errores, dijo que en la institución había una falla geológica y que podía derrumbarse en un temblor. Se ha pasado y la escuela sigue ahí de pie, sin cuarteaduras ni nada. O sea, el pretexto del ideólogo del PRI, uno de los máximos ideólogos del PRI, Reyes Errores. Nos mandaron a centros, a los centros que nos mandaron, nos mandaron a 7 centros, de ellos 3 se derrumbaron, murieron varios compañeros. Eso es el PRI, pero es igual al PAN. O sea, tenemos que ubicar quién es nuestro enemigo. Podemos tener diferencias con uno, con otros, pero el enemigo principal, como trabajador, debo de entenderlo, es el sistema capitalista, los empresarios. Los otros son contendientes en un momento dado con los que discrepamos ideológicamente en cómo debe de aplicarse ciertas situaciones o en cuestiones tácticas o estrategias, pero son de este lado, Yo sí siempre he procurado, en uno de los resolutivos de un Congreso Nacional de la CENTE, se estableció, más bien el primer Congreso Nacional Extraordinario, se estableció 2 elementos, nada más voy a mencionar el segundo: construir la unidad desde la base. Que no sean los dirigentes, que sea la base la que construya la unidad. Señores, en muchas ocasiones yo tengo discrepancias con una corriente, con otra corriente, pero a fin de cuentas me tengo que poner de acuerdo con ellos. ¿Para qué? Para darle la madre a mi enemigo que está enfrente. Discrepé mucho con el compañero de acá o con el de acá, señores, es una cuestión interna, táctica. La estrategia, no, la estrategia es mi enemigo está hacia allá. Esta característica, decíamos, en la CENTE lo entendemos. Cuando me dicen, una vez me decía un compañero abogado, soy el abogado de la CENTE. Ah, caramba. Yo le decía, ¿de cuál CENTE? Porque hay varias CENTES. Hay varias CENTES, ¿eh? Eso solo lo entendemos los que hemos participado en la CENTE. Yo fui de los loquitos, de esos pocos loquitos que fuimos a Tuxtla Gutiérrez en 79, cuando se fundó la CENTE. Estaba bien chavalo. Era obvio. Ahí me di cuenta de qué es lo que pasaba. Posteriormente seguimos militando en la Normal Superior. Ahí me enteré de muchas cosas, cómo funcionaba al interior la CENTE, cómo funciona.
fui secretario de Trabajo y Conflictos con el movimiento magisterial del 89, cuando tumbamos a Carlos Conguitud, y me tocó posteriormente entrar a varias de las comisiones nacionales negociadoras. La huelga o paro, como le quieran llamar, huelga de hecho o paro, del 89, cuando tumbamos a Conguitud, el movimiento magisterial más potente que se ha desarrollado. Se calcula que más de 700,000 maestros participaron en todo el país. Tuvo un momento clave, cuando después de que se iban sume y sume contingentes al paro, el gobierno federal tomó una decisión. Nos dijo que teníamos 72 horas para regresar a los planteles, que si no, se iba a proceder a levantar actas administrativas y ello implicaba el cese. Obvio, la gente respondió. Estábamos reunidos ahí en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, y ahí era unos grillos, pero tremendos. Ya conocen las asambleas sindicales, imagínense a las de la CENTE, estaba hasta la madre el auditorio, y no había forma de sacar un resolutivo, una respuesta real, concreta, concisa a esa amenaza del gobierno, en donde casi nos decían que nos iban a mandar al ejército. Entonces a mí me llamaron muy temprano, me dijeron vete a la facultad, pero me dijeron no entres al auditorio, quédate afuera. Y ahí efectivamente estaban reunidos los líderes de la CENTE. No estaban en la asamblea, adentro estaban todos los activistas, muchos representantes, con auténtica representación de base, pero afuera estaban las cabezas, los líderes. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión. Nos metimos a un salón de la Facultad de Filosofía y Letras. Les dijeron que nadie más entre. Entró uno, máximo uno por contingente. Y solo entraron de Chiapas y Oaxaca 2. O sea, y se acordó, lo que decidamos aquí es lo que se va a hacer, porque allá no vamos a poder sacar, porque todo el mundo quiere hablar y no queremos ser antidemocráticos, pero tenemos que resolver de manera inmediata porque el Estado ya tomó una directiva y va sobre nosotros. A mí nada más me dijeron, lo único que tienes que hacer tú es decirnos la cuestión legal. ¿Qué onda? ¿Nos pueden cesar o no? Les dije. Ya después me dijeron, gracias abogado, permanece pero guarda silencio. Así fue, se tomó la determinación, se iba a sostener el paro, a cómo viniera el gobierno, se iba a organizar la resistencia escuela por escuela. Esa fue la resolución y la apoyaron todos, nada más que dijeron, bueno, hay que llevarla a la asamblea. Ahí el acuerdo fue de que cada quien fuera con su contingente y les dijera, calma, hay una propuesta. La propuesta la leyó Chiapas, el representante de Chiapas, y Oaxaca tomó la palabra y dijo, estamos de acuerdo. Y nuestra respuesta fue unificada. Había una discrepancia enorme. Señores, en la CENTE hay todas las corrientes, tiros y troyanos. Se tomó la decisión, el paro se sostuvo y el paro triunfó. El paro triunfó. Estamos hablando del mes de abril, ¿sí?, de 1979. Esa es una invitación. ¿De qué sirve la cuestión jurídica para los trabajadores? Yo en la CENTE me he percatado, he sido miembro del comité ejecutivo de la sección 10, secretario de Trabajo y Conflictos, una sección chiquita en esa época teníamos 69,000 trabajadores, del Poli, de Bellas Artes, de UPN, de secundarias, de educación física, etcétera, etcétera. Y teníamos una cuestión muy clara. Está aquí con nosotros una compañera, Irma, esposa de otro abogado, César Rubalcaba,
junto con él coordinamos la comisión jurídica del movimiento magisterial durante el paro de 1989. Y ahí teníamos mucha claridad, junto con otro grupo de compañeros bastante amplios de las secciones 9 y 10. Decíamos, lo jurídico tenemos que estudiarlo, tenemos que exponerlo a los trabajadores. ¿Por qué? Tengo en lo particular una concepción de lo que es el derecho. Y de aquí en adelante van para allá ustedes. ¿El derecho para qué nos sirve? Yo siempre he dicho, el derecho es como un bastón. No tengo fuerzas, me sirve para sostener. Tengo fuerzas, me sirve para golpear. Tengo mucha fuerza, señores, ese bastón me estorba, lo aviento a un lado. Ya crearé en su momento un nuevo tipo de derecho. Una concepción dialéctica. No es el derecho como algunos, es la expresión de la clase dominante. Eso lo dijo Marx, pero Marx dijo mucho más cosas sobre el derecho. Lo que deben ustedes de entender es que ese derecho, si no tienen fuerza, úsenlo. ¿Tienen fuerza? Apréndanlo. Y hay que aprender a usarlo bien. Si no tienen fuerza, si tienen fuerza, señores, con el golpeen. A la movilización acompáñenle el argumento jurídico. Tienen mucha fuerza, señores, eso nos estorba. Tenemos que crear un nuevo tipo de derecho, tenemos que crear nuevas formas. Es lo que Máximo Leroy, uno de los teóricos del derecho del siglo antepasado, decía: el derecho proletario. El derecho proletario que ya existe. En todo país capitalista existe el derecho proletario. ¿Y dónde lo podemos apreciar? En los estatutos de los sindicatos. El ESME es un ejemplo. ¿En dónde está el derecho proletario? En la práctica constante de el proletariado para la toma de decisiones de manera democrática. Ahí es donde se crea ese derecho. Lo que pasa es que muchas veces nada más volteamos a ver la ley que nos dan el poder político del sistema capitalista. No vemos el derecho proletario. Concluyo para entrar al tema. Debemos entender que el derecho que existe, aquí utilizo otro teórico del derecho soviético, nos decía que el derecho es una situación dialéctica. En el sistema capitalista, la clase dominante quiere imponer su voluntad, pero la capacidad de lucha, de organización de la clase trabajadora, de las clases dominadas, cuando se movilizan, pueden trastocar ese sistema e imponer reglamentaciones favorables a la clase trabajadora. ¿Dónde podemos apreciar eso con perfecta claridad? En México. Si ustedes leen las actas del Constituyente de 1917, van a encontrar que Carranza, Obregón y Calles, que eran los dirigentes en ese momento de los ejércitos que habían triunfado, decían que no debía de haber artículos como el tercero, que es de educación, el 27, derechos de los campesinos, y el 123. Pero en el Constituyente, un grupo decía e insistía que debían de estar el tercero, el 27 y el 123. Les mandaron ahí expertos, abogados. Uno de los grandes argumentos, maestros de la Universidad Nacional, de lo que hoy es la UNAM, les decían: es que ninguna constitución política del mundo existen reglamentaciones como las que ustedes quieren poner. Esas van en las leyes secundarias.
Y lo que vamos a hacer es quedar en ridículo ante todo el mundo, que nos va a decir que somos unos ignorantes, que no sabemos de derecho. La respuesta contundente de nuestros abuelos constituyentes fue muy clara. Si bien será cierto que en ninguna constitución del mundo se establecen los derechos de la clase trabajadora, de los campesinos, los derechos del pueblo a la educación, si no existen, ya va siendo hora de que existan. Y existieron. Esas son, dentro del derecho, las imposiciones de las clases dominadas, campesinos, obreros, para lograr abrir brecha en el campo jurídico. Esta característica nos lleva a lo siguiente: el derecho laboral es parte de ese derecho que han impuesto la capacidad de organización y lucha de los trabajadores. Nos dice Alexandrov, el teórico soviético que estoy utilizando para referirme a esto, dice, si bien la capacidad de lucha impone ciertas normas a la clase dominante, que ésta acepta de manera provisional, esperando un descuido para quitarlas, lo vemos perfectamente con las reformas que han hecho. El 27 prácticamente lo han anulado. El 123, señores, las reformas van una y otra contra nosotros, los trabajadores. El tercero, señores, la reforma educativa es un pleno ejemplo de lo que dice Alexandrov. Por eso, las clases trabajadoras debemos de estar muy conscientes, muy claras, de que no nos quiten esos derechos, pero también unamos lo que decía yo al principio del bastón. Tenemos que procurar defender los derechos que nos dejaron nuestros abuelos, que es nuestra herencia. A los ricos les dejan empresas, millones, tierras, a nosotros nos dejan derechos, pero esos derechos debemos de conocerlos. Pero también, señores, ir creando nuestro propio derecho, porque ese derecho no va a bastar con que recuperemos los derechos que ya teníamos y que nos han ido quitando. Tenemos que plantear una nueva organización de la sociedad y plantear un nuevo derecho cuyo objetivo sea cubrir las necesidades de los que trabajan dentro de la justicia, pero no justicia a secas, la justicia social, la justicia para la sociedad. Nosotros debemos de tener muy claro, si van a entrar al estudio del derecho, deben de entrar para conocer nuestros derechos, dónde nos los han quitado, pero también con la perspectiva de que ustedes, como miembros de la clase trabajadora, de la parte más consciente, tan es así que se atreven a venir a este tipo de conferencias, cursos, tienen la obligación de no quedarnos en este tipo de derecho, plantear uno nuevo. Ustedes dirán, ¿de dónde lo sacamos? Señores, el derecho proletario, Cooperativa Pascual. ¿Dónde está el derecho proletario? En los usos y costumbres de los pueblos indígenas. ¿En dónde está el derecho proletario? El derecho del futuro, el derecho que nos va a garantizar la seguridad social, el que nos va a garantizar la justicia social. En el derecho, los reglamentos del ESME, vean cómo funcionan. Esa es su obligación de ustedes. Nosotros a lo mejor los acompañamos un rato. Ya nos tocó la parte pesada, ya hemos luchado. Por eso vengo aquí, porque espero encontrar a las nuevas generaciones, en donde les podamos transmitir, como lo hicimos y lo seguimos haciendo en la Escuela Normal Superior de México, esta idea de que ustedes, organizados, no de manera individual, colectivamente, deben de cambiar este país. Bueno, les agradezco que me hayan soportado y pasamos a lo nuestro. Miren, uno de los primeros consejos, yo doy en la especialidad de formación cívica y ética, es donde los maestros de escuelas secundarias
o de preparatoria aprenden a usar y a enseñar el derecho. Lo básico es lo siguiente. Hay un artículo de la Constitución, el 133, que me establece lo siguiente. Hay una jerarquía jurídica. ¿Qué significa esa jerarquía jurídica? Es decir, un orden. Hay una ley que se llama Ley Suprema de toda la Unión. ¿Quién integra esta ley de toda la Unión? 3 elementos: la Constitución, los tratados internacionales y las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Aquí tengo la Constitución. Lo voy a hacer. La Constitución, los tratados o convenios internacionales. Aquí tengo tratados internacionales en materia de trabajo. Si ustedes los quieren localizar, abran en internet la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, los convenios de la OIT. Ahí pueden revisar los convenios que ha ratificado México. Esos también son parte de la Ley Suprema de toda la Unión. Es el segundo escalón, o según la redacción. Y los otros, las leyes del Congreso de la Unión. La Ley Federal del Trabajo, para el apartado A. La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para el apartado B. Esto es una jerarquía jurídica. Entre las 3 integran, decíamos, lo que se llama, y así se dice, no es un invento de un servidor, en el artículo 133 constitucional, la Ley Suprema de toda la Unión, integrada por esos 3 niveles de normatividad. Si hay otras leyes estatales, locales, reglamentos, decretos, acuerdos, que no sean estos, y si están en contra de esto, no vale. Así de simple, así nos lo dice el artículo 133 constitucional. Porque muchas veces, es que emitieron un reglamento, es que el acuerdo, es que ni madres. Lo que vale es esto, señores. Y si eso está en contra de esto, no vale. Así me lo dice claro el artículo 133 constitucional. Ya después tendrán tiempo de revisar la Constitución. 133 constitucional, revísenlo. Algunos dicen, es que antes de las elecciones y ahorita después de las elecciones incluso. Un otro artículo que deben de conocer de la Constitución, que nadie se los enseña, el derecho a la revolución. El artículo 136 constitucional, 136 constitucional establece que si hay un gobierno que violenta los principios de la Constitución, si violenta los principios de la Constitución, debe de ser castigado. ¿Y quién lo va a castigar? El pueblo. Algunos decían, es que tenemos que esperar a que termine Peña Nieto. No, señores, la Constitución me dice en el artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable, fíjense bien, repito, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable, o sea que nadie nos puede quitar ese derecho de darse la forma de gobierno que desee. Si Peña Nieto, o después Obrador, o el que sea, señores, violenta los principios de la Constitución, no tenemos que esperar a elecciones. Tenemos en todo tiempo el inalienable derecho de sancionar, de castigar, de destituir a esos malos gobernantes. Eso no se los enseñan generalmente. Pero ahí están los artículos 133, 136 y 39 constitucional. Maestro, ¿tendrá eso que ver, no sé la palabra exacta, a lo mejor ahorita, con el dichoso ese, que va, según Obrador, a hacer dentro de 2-3 años para ver si sigue o no sigue?
El planteamiento que está haciendo Obrador es más bien para dentro de 3 años, no 2, ver si lo ratifican o no. Miren, ese derecho a la revocación es uno de los principios de la CENTE. Si un representante de un centro de trabajo o seccional no funciona, la base que lo eligió tiene en todo tiempo el derecho de revocarlo. No es una cuestión que nos esté dando Obrador. En el mejor de los casos, sí quiero señalar, lo está retomando de parte de ese derecho proletario que les decíamos. La revocación de mandato es uno de los principios básicos de la CENTE, del magisterio. No crean que el magisterio es revoltoso por serlo, sino simple y sencillamente lo es, porque somos los intelectuales del pueblo, discúlpenme. Somos los que en las comunidades tenemos la información y somos los más ligados a las comunidades. ¿Por qué? Porque los salarios de nosotros no nos permiten vivir en las lomas. El magisterio, ¿en dónde vive? Junto con ustedes. Pero no los van a encontrar en las lomas o en la Polanco. No, el maestro vive en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl o en Nezahualóyotl, como le gusten llamar, en Chalco, en la Gustavo Madero, etcétera. Nicolás Romero, ahí viven los maestros. Ahí viven los maestros. Somos parte de ustedes. En Polanco. Vamos, esta característica nos lleva, decíamos, entrando a entender lo que es el sistema jurídico nacional. ¿Qué pasa? Fíjense bien, lo voy a poner, otro teórico del derecho, Hans Kelsen. Sí. Este señor nos decía, ¿qué pasa? Esta es una pirámide jurídica. Puse primero la Constitución, después los tratados internacionales y después las leyes federales o las leyes del Congreso de la Unión. ¿Qué pasa si se violenta este orden jurídico, esta pirámide? Es una pirámide invertida, nos dice Kelsen, que en lugar de estar normal así en el triángulo, con la parte más grande hacia abajo, nos la coloca invertida, y la Constitución es la base. ¿Qué pasa si violentamos la Constitución? El orden jurídico se nos derrumba. Es decir, el famoso Estado de Derecho, que tantas veces les han dicho, ¿en qué consiste? En que no se respete esa jerarquía jurídica, en que no se respete esa ley suprema de toda la Unión. Jamás habrán escuchado esa palabra. La ley suprema. ¿Conocen la ley suprema? Sí, es esta. Para los trabajadores es esta. ¿Qué tenemos nosotros junto con el sistema jurídico nacional? Vamos hacia el sistema jurídico laboral. O sea, porque hay derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, etcétera, etcétera. Vamos a ver el derecho laboral. Esto es un mapita, una representación gráfica de cómo está el sistema jurídico laboral. Es de autoría de un servidor. A ver si me puedo acercar. Sistema jurídico laboral mexicano es tratados internacionales. ¿Dónde están? El TLC tiene acuerdos paralelos ahí en materia laboral. ¿Qué tenemos? Los 78 convenios vigentes que ha firmado nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo. Muchos de ellos están ahí. Esta es una parte del sistema jurídico nacional. El otro son los José Cardoso Oliva. El artículo 123, que nos lo divide en apartado A y apartado B. El 123. Pero esto es en la Constitución. No es el único artículo que regula el derecho laboral. Está el 115 constitucional, en donde se permite
que las legislaturas de los estados emitan leyes para regular la relación jurídica entre los trabajadores y los municipios. ¿Qué significa? Que aquí tendríamos el artículo 115, el 123, el 115 y tendremos también el artículo 116, que es el que permite que las legislaturas de los estados, o sea, los congresos estatales, emitan leyes laborales para regular la relación jurídica de trabajo de los trabajadores. Para los que trabajan en el Distrito Federal, de la dependencia que sean, señores, este año se está discutiendo porque en el próximo año, 2020, entra una nueva ley laboral que va a regular la relación jurídica de trabajo de los trabajadores que dependen del gobierno de la Ciudad de México. Y se está preparando el traslado de los trabajadores de la educación, de la SEP en el distrito, a el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, va a ser una ley que va a regular la relación jurídica de trabajo. Tienen que estar muy atentos, porque ahí nos van a dar la vuelta. Ahorita decía bien Lulú, hay una propuesta publicada el 23 de diciembre en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en donde María Luisa Alcalde propone un nuevo proyecto en donde reforman de manera muy profunda la Ley Federal del Trabajo. Tienen que estar atentos. Yo estoy invitando a que los que se quieran sumar, integremos un grupo para dar nuestra opinión desde la base, porque es una opinión de arriba. Podrán ser muy buenos, muy chingones, pero señores, los que tenemos el conocimiento, porque sabemos cómo se vive en cada centro de trabajo, somos nosotros. Y discúlpenme, la iniciativa, por ejemplo, de reforma educativa que mandó López Obrador, cuando le hicimos el análisis, encontramos 3 errores, pero del tamaño de la Latino. Cometieron errores, todos los cometemos. Pero por eso tenemos que estar muy actuales. Yo no desconfío de la intención, pero sí debemos de ver que si estos, disculpen la expresión, la cagan, nosotros tenemos la obligación no de limpiarlos, sino de avisarles que lo hicieron y que ellos la limpien. Porque si nos quedamos callados, señores, yo estoy de acuerdo, Obrador está haciendo cosas positivas, pero también hemos encontrado que hay una constante en cuanto a errores legislativos. No manejan la cuestión jurídica. Ellos tienen sus especialistas y los especialistas decidieron. Aquí encontraba a un abogado, no sé dónde anda, me lo presentaba el doble, que también tiene décadas de litigar. Tampoco le han preguntado. Señores, entonces, ¿quiénes están tomando la decisión? Los asesores. Populares. De manera popular. Y eso no es la democracia que queremos los trabajadores. Esa no es. Cuando, a ver, seguimos con él. Volvemos a abrir. Estos son, además, otro articulito que tenemos, el 99, que ese artículo 99 me dice que la relación jurídica de trabajo de los trabajadores del INE, Instituto Nacional Electoral, del TRIFE, Tribunal Federal Electoral, se va a regular por el TRIFE. Vamos, el TRIFE es patrón y el TRIFE va a ser el juez. Es como si fueran a pedirle a la suegra que interviniera en un juicio en donde el demandado es su cónyuge. Ya sabemos a dónde va a decidir mami suegra, ¿no?
Eso está en la Constitución, también es parte del sistema jurídico laboral mexicano. Tenemos 4 artículos. Además de que en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado nos dice que si un trabajador de la Corte, de la Suprema Corte, tiene problemas, es la Corte la que resuelve. Igual que el 99 con el TRIFE. Acuérdense que el poder, tenemos 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el Judicial está integrado por la Suprema Corte y por el TRIFE. Pero bueno, avanzamos. Esto me permite entender que hay 4 artículos constitucionales que reglamentan, además del 127, que es el que nos habla de las prestaciones y los salarios para los trabajadores del apartado B. O sea, tenemos esa parte de la legislación. Si le subimos, por favor, vamos a encontrar lo siguiente. Esto para que se ubiquen, ¿dónde anda la ley del SAR? ¿Dónde andan las qué? Las AFORE. Tenemos... Es que lo quiero cambiar. No te deja, bueno, pero aquí miren, el 123 nos lo dividen además en apartado A y apartado B. Hay dentro del apartado B, A, la Ley Federal del Trabajo, y en el apartado B, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Son cosas bien curiosas. La ley del IMSS, de este lado tenemos la ley del ISSSTE, tenemos la ley del Infonavit en el apartado B. Si gustan después se los manda por correo Lulú, para que no estén batallando. No hay Infonavit para el apartado B, es el FOBISTE. Esta es la ley del ISSSTE. ¿Qué es lo que tenemos? La ley del FONACOT. No tenemos nosotros acá FONACOT. Hay una, sería en todo caso FOBISTE con los préstamos. La ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, ¿la habían escuchado? No. También, eso es para el apartado A. Les digo, si no conocemos en dónde nos movemos, pues nos vamos a mover a ciegas. Vamos a hacer como en las posadas, andarle pegando a la piñata con la venda. Esa característica, ¿qué es lo que me permite entender que la ley del SAR se aplica al apartado A y al apartado B? Ya llegamos al acto concreto de nuestra legislación. ¿Ok? Es para unos y para otros. Cuando dicen qué tranza con las AFORE, no digan, es que yo soy del apartado de la... No, señores, nos chingan a todos por parejo. No quiero llegar al otro extremo. Por ejemplo, les digo, si ella fuera maestra y trabajara para la SEP, fíjense bien, hasta dónde nos han jodido. Si fuera maestra y trabajara para la SEP, aquí en la Ciudad de México, tendría como ley laboral la ley del apartado B y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Tendría la ley del ISSSTE, tan solo por mencionar 2. Pero si ella trabajara para el gobierno del Estado de México, trabajara en la Gustavo Madero, en la San Felipe de Jesús, por ejemplo, y se pasara al otro lado, a Santa Clara, y al Estado de México, en Ecatepec, cruzan la calle y ya llegaron. Si ella trabajara para el gobierno como maestra, le aplicarían la ley laboral, la ley del trabajo del Estado de México, no la ley del apartado B. Hay una ley local. Y ella no tendría en esa escuela ISSSTE, tendría ISEMIM. Pero si ella dijera, bueno, no me alcanza el sueldo y necesito más, y se metiera a trabajar a una escuela particular en el Estado de México o en la Ciudad de México, donde gusten, tendría como ley laboral la Ley Federal del Trabajo y tendría en Seguridad Social el IMSS. 6 leyes tan solo. Tan solo la Ley Federal de Trabajo tiene 1010 artículos. Y no os voy a hablar de los contratos colectivos, de los reglamentos de condiciones generales de trabajo, de toda la reglamentación que aplican a cada trabajador. Sí, tan solo 6.
Si no conocemos una. ¿Saben en qué ha consistido lo que nos decía Alejandro? Sí admitieron el 123, pero lo han ido reformando, adecuando y dispersando. Nos han dividido. Por eso nosotros debemos de decir que, y ese es un acuerdo del Congreso Nacional de la CENTE, por un solo artículo constitucional sin apartado, en donde se integren las mejores prestaciones de cada uno de ellos. Se los digo por una cuestión. María Luisa Alcalde, hija de Arturo Alcalde Justiniani, viejo amigo, compañero, incluso paisano del servidor. Nos llevamos bien. Estuvimos en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y él, una de sus propuestas, era una discusión que cada reunión que había de la NAD se daba. Él decía que se debía de derogar el apartado B. Yo le decía, oye, Arturo, no la chingues. Si no conoces el apartado B, no lo metas. Déjanos a los de apartado B decidir. Tú sabes mucho de apartado A, pero de apartado B no conoces nada. Te voy a poner un ejemplo de por qué me negaba yo. Y acababa en pleito aquello y hasta que ya nos calmaban y decían, lo dejamos para la siguiente, y a la siguiente va lo mismo. Él insistía. Yo espero que su hija no insista, pero me parece que por allá va. Les voy a poner un ejemplo. El apartado B me indica en aguinaldo que tenemos mínimo derecho a 40 días de aguinaldo pagados en 2 periodos sin descuento alguno. Hoy están descontando el ICR de manera ilegal y muchos se hacen pendejos de los que saben y los que no lo ignoran. Pero bueno, son 40 días. Apartado B, ¿cuánto nos da? 15. Le voy a llegar a los al apartado B. ¿Saben qué, compañeros? Se reformó, ya no tienen 40 días de aguinaldo y tienen 15. A los del apartado no les afecta, pero a ustedes me los jodo. Otra cosa, vacaciones. Tenemos mínimo 20 días de vacaciones. Acá, al primer año 6, al segundo 8, etcétera, etcétera. Ellos necesitan 15 años para tener los mismos desde del apartado B. Para las mujeres, otro ejemplo. Nos dice la ley federal de trabajo al servicio del Estado y la ley del ISSSTE que la mujer, la trabajadora embarazada, tiene derecho a licencia de maternidad. Y esa licencia de maternidad será ¿de cuánto tiempo? No, de 3 meses. 3 meses. ¿Cómo nos dice el apartado A, la Ley Federal del Trabajo? Que tendrán derecho a 6 semanas antes del parto y 6 semanas después. Señores, vamos a hacer las cuentas. Y esto me lo enseñó mi padre, que fue dirigente sindical en el sindicato minero metalúrgico. ¿Cómo cuentan ellos? No necesitan calendarios. Con los nudillos. La parte de arriba son 31 días. La parte de abajo son de 30. A excepción de febrero, ya saben. Entonces empiezo enero 31. Pueden checarlo contra el calendario. Febrero, abajo. Marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31 y repito, aquí agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Y pónganlo como quieran, no hay problema. Los obreros luego nos enseñan trucos que los intelectuales no conocemos y que nos rebasan. No necesitan un calendario. ¿En cuántos días trae este mes? Tantos. Señores, si una mujer, la maestra, si tuviera el parto y su bebé naciera comprendiendo entre los meses de diciembre de 31 y enero también de 31, naciera en noviembre, por decir algo, tendría 3 meses. 30 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero, ¿cuántos son? 30, 31 y 31.
92. ¿Qué pasa con el apartado A? 6 semanas. 6 por 7, 42. Y otros 42, ¿cuánto nos da? ¿Usted le convendría que en lugar de 92, 90 días, 91, le dieran 84? Es una semana o más. Señores, para una madre recién parida, señores, y les voy a llegar a decir, ¿sabes qué? Derogamos el apartado B. No nos hagamos pendejos. Por eso nosotros decimos, por un solo artículo, legislación única, pero en donde se tomen las mejores prestaciones de cada uno de los dos. Cuando hablamos, ya más o menos nos vamos entendiendo. Si no entendemos estas características y nos vamos a la generalidad, porque a muchos entusiasma, sí, abroguemos el apartado B porque es restrictivo, no permite el derecho de huelga, y el apartado A sí lo permite. Señores, cuando telefonista se ha querido ir a la huelga, requis, intervención administrativa, le declaran ilegal la huelga. Cuando la gente dice, nos vamos a la huelga o paro, se van, nos vamos. Aunque el apartado B no nos lo permite. O sea, tenemos que entender la cuestión legal, porque si la aplicamos así, muchos agarran y la interpretan literal. Tenemos que entender un poquito el contexto. Pasamos al otro esquema, por favor, Lulu. No, al otro archivo que tienes abierto. Miren, esta es la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo se debe estudiar? ¿Cómo se debe entender una ley? Esto es me voy a referir a la Ley Federal del Trabajo, porque va a quedar para estudio que me hagan, queda de tarea, que me hagan esto que yo hice en la Ley Federal del Trabajo para la Ley del SAT. A ver si realmente entendieron, para que sea una prueba de que son chingones, ¿no? ¿O no lo son? Miren. A ver, ¿no están convencidos? ¿No son chingones? Sí, por supuesto. Acá no se oye. ¿No son chingones? ¿No son bola de pendejos que los van a hacer? ¿Qué pasó? Bueno, más les vale. Si no, ¿para qué diablos estoy perdiendo aquí mi tiempo con...? Pero, duro. No, lo está bueno, perdiendo. ¿les vamos subiendo, Lulu? Sí. Este material no sé si lo tienen en la mano. ¿No se los repartieron? Bueno, si no, después que se los mande Lulú. Sí. La Ley Federal del Trabajo, como es del SME, usé la del apartado A, para enseñar. Esta es la forma en que les enseño a mis alumnos en formación cívica y ética cómo deben de estudiar la Constitución, los demás, la Ley General de Educación, etcétera. Porque si no la entienden, si no la comprenden, jamás la van a poder enseñar. Y entonces es un método que he encontrado después de más de 43 años de servicio como docente en la SEP, 37 de ellos en la normal superior. Pero bueno, podemos apreciar que la Ley Federal del Trabajo tiene 16 títulos y cada título consta de uno o más capítulos. Mencionar los artículos, sin dejar de mencionar los artículos transitorios con el que serán 17 títulos. Es decir, cómo está conformada la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es esta? ¿Saben cuántos artículos tiene? De los permanentes, 1010. O sea, ¿saben lo que eso significa? Esta es una ley con letra chiquitita. Entonces, señores, ¿dónde chingados encuentro el tema que deseo? Señores, hay que saber entender. Bien dice la compañera, en el índice. Pero si ustedes ven el índice, lo tienen que estudiar para ubicar. Y esta es la forma de cómo estudiar el índice. ¿Qué es el índice? A ver, estoy en una casa, entré en un castillo de varios niveles, que tiene un montón de cuartos en cada nivel. Y me dicen, tienes que ir al cuarto que se refiere a vacaciones.
1010 artículos, encuéntrenlos. Debe de haber un mapita de ese castillo que me diga, vacaciones, aquí está en este cuarto. Ya me voy y ya puedo empezar a estudiar lo que son vacaciones. Sin olvidar que vacaciones luego está relacionado con otros aspectos. Pero de entrada ya puedo localizar vacaciones. ¿Qué aguinaldo? ¿Qué salario? ¿Qué jornada de trabajo? Que mi patrón me dice que debo de entrar a las 8 de la mañana y salir a las 8 de la noche. Ah, lo están haciendo. Lo están haciendo. Entonces, ¿dónde lo veo? Jornada de trabajo. ¿Y cómo lo voy a encontrar? En ese castillo enorme, con muchos niveles, enorme cantidad de cuartos, 1010 cuartitos y cuartotes. Además, estoy hablando solo de los artículos permanentes, porque hay un montón de artículos transitorios. Ahorita nos vamos sobre los permanentes. En ese sentido, bien dice la compañera, me voy al índice. Pero el índice debemos entender. Hace rato hablamos de los títulos y después de los capítulos. Señores, ¿qué serían los títulos? Un piso, 2 pisos, 3 pisos. Este sería un castillo de 17 títulos, es decir, 17 niveles o pisos. Ahora, en cada nivel hay un montón de cuartitos. Los voy a ver. Esos son los capítulos. Pero primero tengo que conocer en qué hay en cada piso, o sea, en cada título. Y observemos, por eso lo ponemos. Título primero, principios generales. Principios generales, ¿cuáles son? ¿Qué es un trabajador? ¿Qué es un patrón? ¿Qué es obra? ¿Para qué me contratan? Es decir, los aspectos más generales del derecho. ¿Quieren estudiar y entender la Ley Federal del Trabajo? Ese se lo tienen que, es como la entrada, la recepción. La tienen que conocer perfectamente. Que entran, que como aquí entraron a este edificio, entraron y está la puerta de entrada y luego está el policía que les pide que se registren, están baños, están elevadores, están escaleras, etcétera, etcétera. No hay algunas oficinas. Entonces, tenemos que conocer primero la planta, entrada. Y esos son los principios generales. Este es obligatorio para el que quiera hablar de entender la Ley Federal del Trabajo. El título segundo, fíjense bien cómo nos va. Relaciones individuales de trabajo. Es decir, a ver, yo tengo una relación amorosa con la compañera. Es un ejemplo. O yo tengo una relación de trabajo con la compañera. La relación amorosa la entienden todos. Pero la relación de trabajo, ¿en qué consiste? En que yo soy el patrón y ella es mi trabajadora, o al revés. Hay una relación de suprasubordinación, supra, superior, a inferior, subordinación. Entonces hay una relación de trabajo, que nosotros decimos que cuando está con contrato, individual o colectivo, es una relación jurídica de trabajo. Y si no hay firmado contrato, también es una relación jurídica de trabajo. No importa si hay o no contrato. Es una relación jurídica de trabajo en donde la Ley Federal del Trabajo me establece derechos mínimos. Son los derechos básicos. Hay una relación entre los dos. Y esa ley ya le estableció, aunque no haya firmado, no tenga, oye, la copia del contrato individual, no importa, que no nos maree. ¿Saben dónde está mi contrato individual de trabajo? Es la ley, es la básica. Si ya hubiera un contrato, debe de haber más prestaciones que las de la ley. Si hay un contrato colectivo de trabajo, no se puede registrar en las juntas de conciliación y arbitraje contratos que sean iguales o inferiores a la ley. Siempre debe de haber algo superior. Si la ley me dice que tengo 6 días de vacaciones al primer año de trabajo, el contrato debe decir que tengo 7, 8, 9 días. Es decir, siempre arribita. Por eso cuando revisen sus contratos de trabajo, dicen, no, es que la ley dice, a mí me vale madre la ley. La ley es lo básico y el contrato colectivo siempre debe ser mayor.
Para eso me descuentan sindicatos, si no, ¿para qué chingados me descuentan sindicatos? Si no me das nada. Y disculpen que hable. Relaciones de trabajo, condiciones de trabajo, o sea, cómo se va a desarrollar la relación entre los dos, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, cuáles son sus derechos de ella, cuáles son mis derechos y las obligaciones. El trabajo de las mujeres, ella es mujer, un capítulo especial. Que quieren ver el trabajo de los menores. ¿Qué es un menor? Los que tienen menos de 18 años. Que está prohibido que trabajen si no tienen 16. No es que tiene, no, está prohibido, señores. ¿Saben lo que está prohibido? Prohibido. Es que es no. La única excepción de que un menor pueda trabajar es el negocio familiar. La tienda, el taller del papá. Un ejemplo. ¿Cuál? A ver. Trabajos especiales. Hay trabajos especiales como los aviadores, los de los buques mercantes, etcétera, etcétera. O sea, son trabajos especiales. Relaciones colectivas de trabajo, ¿qué son? Ya no hablamos de la relación entre la compañera y yo, sino yo soy el patrón y ustedes son mis trabajadores. Entonces, vamos a hablar de la relación con el sindicato o con el núcleo de trabajadores, si no hay sindicato. Las huelgas. ¿Quieren hablar de la huelga? Aquí está, ese es el piso, el 8º piso es el de huelga. Riesgos de trabajo, me accidenté, me enfermé, riesgos de trabajo. Hay una tabla que les sugiero que lean. Esa es una de las cosas que nos reformaron y yo espero que María Luisa en su proyecto nos retome el artículo 514 que nos tumbaron. Bueno, yo espero que lo hagan, si no sería lo que hace rato decía con la reforma educativa, una de las grandes, ¿cómo le llamamos? Burradas. Bueno, yo les decía de un término fecal. ¿Sí? Prescripción. ¿Qué es la prescripción? Yo tengo derecho a que me paguen, a que me den ciertas prestaciones. La prescripción es la pérdida de ese derecho. Si me despiden en el apartado A, tengo 2 meses para demandar. Si no demandé, señores, diría la televisión, lástima Margarito, tenías el derecho y ya te chingaste, ya lo perdiste. En apartado B son 4 meses. En la ley del trabajo del Estado de México, en el caso que poníamos a la compañera, si la despiden tiene 1 mes. Si en 1 mes no demandó, ya perdió. Es decir, si me accidento, todas las acciones, todos los derechos los tengo que ejercer en un determinado tiempo. Y aquí me lo marca. Este es el piso en donde me hablan de las prescripciones. ¿Qué significa? ¿Qué es donde debo de entrar? Prescripción. A ver. Autoridades del trabajo y servicios sociales. ¿Quieren hablar de la Secretaría del Trabajo? ¿Quieren hablar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de Inspección del Trabajo, etcétera? Son las autoridades del trabajo. Aquí les dan sus obligaciones y derechos. ¿Y para qué están? Y están para servirnos a nosotros. Para eso se crearon. Y siempre, la mayoría de las ocasiones, nos han jodido. La Secretaría del Trabajo es para nosotros. Son las autoridades del trabajo. ¿Quieren verlo? Personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, cómo se ha integrado y una junta de conciliación y arbitraje, que luego no sabemos, que ya no las van a desaparecer. Esta era una de las clásicas discusiones que teníamos ahí en la NAT. Arturo Alcalde siempre andaba proponiendo que las juntas se quitaran y se pusieran juzgados. En parte tenía razón, en parte, solo que nosotros le decíamos, también hay que ver cómo se redacta, porque si se redacta de manera inadecuada, esos juzgados, en lugar de suplir a las juntas de manera adecuada, nos van a joder. Es una de las grandes propuestas en la reforma laboral, pero incluso esto viene desde Peña Nieto.
representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas. En las juntas de conciliación y arbitraje hay 3 personajes, no es solo un juez, son 3. Uno el representante del gobierno federal, el otro representante de los patrones y el otro representante de los trabajadores. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacen los representantes de los trabajadores? Hacerse pendejos. Son de la CTM la mayoría en todo el país. O sea, son charros. Y entonces se presenta un sindicato independiente a pelear una titularidad del trabajo contra uno de la CTM. Adivinen por quién va a votar el representante de los trabajadores. Adivinen por quién va a votar el representante de los patrones, que no le convienen los sindicatos independientes. Y ya el del gobierno, pues ya no se necesita, con 2 votos, ya. Pero adivinen también por quién va a votar el representante del gobierno, de Peña Nieto. Esperamos que Obrador empiece la purga. Sí, no, pero... miren, hay dos cuestiones. Miren, yo entiendo que el gobierno de Obrador, voy a precisar, llegan y son nuevos. Por ejemplo, en el Estado de México los están chamaqueando, pero un artículo debe de ser por ahí. El gobernador dijo que en los municipios no hay labor hasta el 7 de enero. Toman posesión los nuevos presidentes municipales, la mayoría de Morena en el Estado de México. ¿Saben qué? Pues no entran. Ellos tomaron posesión el 1, pero no tienen trabajadores hasta el 7 de enero. Ayer fui a depositar una queja en Contraloría por corrupción y está cerrada oficialía de partes. Ni siquiera oficialía de partes. Se lo chamaqueó el junior del Mazo Hayes. ¿Eso con qué fin? Emitió un reglamentito, un decreto en la Gaceta Oficial, y los otros pendejos, los presidentes municipales, se quedaron callados y no funcionan. En Tlalnepantla, donde lo llevé, es de Morena y es maestro, tiene maestría en administración pública, o sea, debe de saber perfectamente, se lo están chamaqueando. Pero me refiero a ellos, ¿con qué finalidad lo Pues ¿para qué? La gente en los municipios dice, no hay basura, no hay esto, no hay aquello, voy y está cerrado, ya está gobernando Morena y el pinche Palacio Municipal cerrado. Señores, adivinen para qué. para poner en contra? Una cosa es que el otro sea tramposo y otra cosa que además de que el otro sea tramposo yo sea pendejo. Porque ahí la combinación es terrible. Ahí la combinación. Por eso el pueblo, nosotros tenemos la obligación de estar jode a todos los gobiernos. A todos. Porque el poder reside en nosotros. Esencial y originariamente el poder reside en el pueblo. Artículo 39 constitucional. Las autoridades del trabajo, personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, representantes de los trabajadores y de los patrones, cómo se eligen. Y esta parte interesantísima, el derecho procesal del trabajo. ¿Quieren ver cómo se llevan los juicios? Las pruebas, cómo se plantea una demanda, si me están haciendo trampa los recursos, todo eso está aquí en este piso. ¿Cuál es? Título 14, en el piso 14 sería derecho procesal del trabajo. Título 15, procedimientos de ejecución. Ya gané, ya me dieron que yo gané, tengo el laudo o sentencia de que gané. ¿Y ahora qué hago? Ese es la ejecución. Es un juicio chiquitito, rápido. Eso, en realidad en derecho laboral son 2 juicios, el juicio ordinario y el de ejecución. Este es el ya para cobrar, que me despidieron, que me paguen los salarios, que me risalen. Esa es la ejecución. Responsabilidades y sanciones. ¿Qué pasa si violan mis derechos los del gobierno? Las autoridades laborales de la Junta, etcétera, etcétera. Hay responsabilidades y sanciones, pero también para los patrones. ¿Como cuáles? Señores, si hay un salario mínimo y me pagan menos del salario mínimo, hay cárcel para el patrón.
Y acuérdense que hay dos salarios mínimos, el general y el profesional. Entonces, siempre violan, y vamos, en el mejor de los casos, vamos a demandar en conciliación arbitral. Pero nunca ejercemos el derecho de decir, ¿sabes qué? Ya gané el juicio, quedó demostrado que el patrón me pagaba menos del salario mínimo, multa y cárcel. Eso está al final de la ley, en el último piso. Eso no lo conoce la mayoría de los trabajadores, responsabilidades y los transitorios. ¿Qué es un artículo transitorio? Es el artículo que me permite ver cómo se va a aplicar la ley o las modificaciones a la ley. Si entran de manera inmediata o si entra dentro de un mes o si se requiere algún trámite especial. Para eso sirven los transitorios. Un transitorio es de un ratito. El permanente es el que se queda. Son dos tipos de artículos que hay en toda ley, constitución, en cualquier ley, en la ley de las AFORE. Los permanentes y los transitorios. Esto es una manera general, los pisos de cada uno. Ya los cuartitos vienen más abajo, nada más los vamos a ver de manera visual. Aquí espero que les manden esto. Es, por ejemplo, el título primero, principios generales, es a partir del artículo primero, no del 10. Ahí está, no hace mal la tipografía, es el artículo primero, empieza. Después, título segundo, relaciones individuales de trabajo, vienen varios capítulos, o sea, ¿cómo se llama? Los cuartos. En estas disposiciones generales es el artículo 20, o sea, a partir de ahí, duración de las relaciones de trabajo a partir del artículo 35, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo a partir del artículo 42, rescisión de la relación de trabajo, artículo 46, es decir, ¿cómo diríamos? El cuarto, como si fuera un hotel, cuarto 1, a partir del cuarto 1 hasta tal. ¿Sí me explico? ¿Quieren entender la Ley Federal del Trabajo? ¿Quieren? Sí, claro. Este es el primer paso, el primer mecanismo. Entiéndanla. Es como el mapita. Con este mapita no se me pierde. ¿Quieren ver vacaciones? Ahí lo encuentran. Ahora, si ustedes saben usar la computadora, le vamos a pedir a Lulú que nos ayude. ¿Qué quieren localizar? Vacaciones. A ver, en la máquina, espérenme. Vamos a hacer un ejercicio y después si gustan pasar a hacerlo, lo vamos a encontrar. A ver, ponemos el cursor aquí, por favor. Pónganlo en donde quieran, de preferencia al inicio. Pónganlo, ahí déjalo. Ahora, le voy a apretar dos teclas al mismo tiempo, control B. La de control, que está generalmente del lado izquierdo abajo, y la B de burro. Al mismo tiempo así, pum, me aparece un cuadro de diálogo. ¿Y qué le pongo? ¿Qué quiero encontrar? A ver, escríbanle, backup. Nada más que escríbanlo correcto. Si le equivocan en la ortografía, ya, no los pela. Ustedes son tercos. La máquina es mucho más cerca de ustedes y nunca les va a hacer caso. ¿Son tercos? Acá está este. Vaca, siete. Rápido. Ahí están, vacaciones. De posesión, ponen ahí el ratón, el cursor, porque si no se regresa. Ya encontré vacaciones, pum, vale, ya me pongo. Dale. ¿En dónde está vacaciones? Capítulo 4, artículo 76. ¿Puedo ver en qué piso? Si subo un poquito. ¿Qué otro quieren localizar? Esto no es magia. Prescripción. Control B de bueno, de burro. Ahí ya. Prescripción. Cierran el cuadro de diálogo. ¿No? Ahí está. Título 516. ¿Ya entendieron?
Vamos a abrir otro, nada más para finalizar. Control B de burro, la B, no la de vaca, la de burro. A ver, abrimos la Ley Federal del Trabajo, este mamotreto de 1010 artículos. ¿Cómo me puedo mover? O sea, así como si fuera mago. ¿Saben qué carta tengo aquí? Que no, que uno de corazones. Como si fuera mago. En este mamotreto. O sea, que tan solo de verlo me da hueva leerlo. Y más a ustedes. Cerramos este. Vamos a ver la Ley Federal del Trabajo. Está actualizada hacia 2000. Véanle cuántas páginas tiene. Ese ya lo tienen en sus correos. Sí, ya. Eso lo tienen. Ahora, ¿cómo puedo usar esa ley y todo este mamotreto? ¿Cómo puedo hacer magia? Igual que lo hice hace rato. Control B. ¿Qué buscamos? A ver, maestra, ya que la puse de mujeres. O maternidad. A ver si aparece maternidad, porque puede estar con otro nombre. Bueno, pero como hay muchas palabras que se llaman maternidad. Ajá. Ahí, miren, ahí. La protección de la maternidad. Me va a enumerar en todos los artículos de la Constitución, de la ley que hablan de maternidad. Así es que puedo hacer una investigación completa. ¿Qué me dice la Ley Federal del Trabajo sobre la maternidad? Y me habla, porque revisa piso por piso, cuarto por cuarto, y me va diciendo. Me pone una lista. Me pone una lista y ya abro yo el que yo deseo. ¿Sí se dan cuenta? Estos se llaman TIC. Es control B para buscar cualquier. Control B. ¿Alguien lo quiere hacer? Para que vean que no es truco. Ya para terminar. A ver, ¿quién dijo yo? No sean cobardes. Fácil. A ver, ¿qué van a buscar? ¿Qué va a buscar? A ver, de este lado. La primera, ¿qué término? Relación laboral. Contrato. O sea, abren el archivo que quieren buscar, que ponen al inicio y después al mismo tiempo, no uno sobre otra, no, al mismo tiempo así. ¿Saben lo que es al mismo tiempo? Control B. Así, control B, control y B. Y les manda, Al diálogo. abre el cuadro de diálogo y ya le escribe Los conceptos. Y les va a enumerar todas las partes de la ley que ustedes estén consultando. En la Constitución, en la ley del ISSSTE, en la ley del Seguro Social, en toda la legislación podemos usar así. O sea, el tema que me tocaba era precisamente ubicarlos en la cuestión normativa y cómo usar la ley. Queda de tarea, eso sí, queda de tarea. Ojalá y la hagan, no se hagan. Ahí Hacer el índice, el mapa. Ese índice es un mapa para ver el castillo donde está cada uno de los derechos en la Ley Federal del Trabajo. Háganme un mapa como el que yo hice. Pero la base está en esta ley. Ahí podemos buscar En la ley control B y lo ponemos a Forest y ahí viene. Busque ley del SAT. ¿Cómo Ley encuentro del cualquier SAT. ley? ¿Cómo encuentro cualquier ley? A ver, se me ocurre. Abro el explorador, no sé qué explorador tengan en internet, y pongo Cámara de Diputados. Así, Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados me dice que hay leyes. Abro el capítulo de leyes y ahí me presenta todas las leyes que están vigentes, incluso las que fueron abrogadas, así en orden alfabético, de A, B, C, D. Así es, ubiquen el nombre correcto de la ley y lo van a encontrar, o si no,
Vayan las leyendo, son 307 leyes por el Congreso. Ahí está la Constitución. ¿Quieren ver la Constitución antigua? Ahí la encuentran. La original del 17, cada una de las reformas, la Constitución del 24, la Constitución del 57. Ahí las encuentran. La de Pachiliar. Ahí van encontrando todas las leyes. Nada más abran Cámara de Diputados, leyes federales, Cámara de Diputados. Ahí los van cualquier ley, la ley del Saraí, si les mandaron la ley del trabajo, ahí ustedes no necesitan mandarles otra ley. Ahí las encuentran, ustedes las bajan, bájenlas, ahí les ponen en PDF o en Word. Yo les aconsejo que las bajen en Word. Es más manejable el Word. Ahí ponen dos simbolitos, PDF y Word, bajen en Word. ¿Sí? Y ya con ella hagan lo que quieran, subrayenla. Ahí se puede marcar. Ahí se puede marcar. Bueno, ya lo hicieron los compañeros. Ya. Se dan cuenta que no es un truco, que es una posibilidad. Esto es, queremos que ustedes sean expertos en el manejo. Cuando necesiten al abogado, o si quieren ver si el abogado les está dando las cosas de manera correcta, señores, el mejor abogado del trabajador es el mismo trabajador. Aunque nunca dejen de usar al trabajador. Ustedes son como las ambulancias en un accidente. Llegan y le dan la respiración, le dan masaje para que no se muera. ¿Y después qué hacen? Lo llevan al hospital y ahí quien los atiende. Así es el trabajador. Me piden que firme, me piden esto, me dicen esto. Mi madre, yo voy, pum, pum, en lo que logro localizar, como decían en el comercial de la televisión, al abogado de más confianza. Y no busquen los mercantilistas que llevan de todo, busquen a los laboralistas. Si estoy enfermo de corazón, ¿a quién voy? Al cardiólogo, al Si estoy enfermo de los riñones, ¿a quién voy? Entonces, señores, laboralistas, pero que no sean campechanos, porque el que lleva patrones y trabajadores no se lo recomiendo. Con uno queda mal y casi siempre es el trabajador. ¿Sí? O sea, busquen que sean asesores del sindicato, que sean abogados de trabajadores, que lleven juicios de trabajadores. Esto los estoy capacitando, esta es una capacitación de primeros auxilios. ¿Ya entendieron cómo hacer el panorama general? Al menos el enfermo no se les va a morir en lo inmediato. Si se muere, pues ya será por otras cosas. Pero señores, estos son los primeros auxilios. Cómo leer, entender, estudiar, comprender y aplicar la ley para los trabajadores. Llegará el momento en que no vamos a necesitar juzgados. Nosotros también lo dice Pero la ley. eso será mucho tiempo. Ahorita de momento vamos a defender lo que tenemos, que no nos lo quiten. Vamos a recuperar lo que nos han quitado, como con el bastón, y después vamos a crear nuestro propio. ¿Y dónde encontramos cómo se rigen los actos? Aquí está. Ley Federal del Trabajo. Es contratación. Ya están pasando. Pero entonces es con las condiciones, Ley Federal del Trabajo. No me meta condiciones de trabajo ni contratos. Estoy hablando de la ley suprema. De lo más chingón, no me meta las pendejadas. ¿Ya? Váyase a la ley, váyase arriba. Un carro, para manejarlo, prendo. Meto primera, Constitución. Segunda, tratados internacionales. Tercera, leyes de Congreso. Ya si quiero ir más rápido, la cuarta, la quinta, la sexta, pero primero es primera, segunda, tercera, ley suprema. ¿Y saben en qué lugar está el contrato y todo más? En el lugar 9, 10, 11. Primero la primera. Profesor, pero no, muchos llegaron un poquito retrasados, no vieron la del bastón, ni está. ¿Cuánto se supone que puede durar un juicio laboral actualmente? ¿Un año? No hay términos, no hay términos. Hay términos para muy generales, pero que no se cumplen para nada. El juicio laboral
dura en muchas ocasiones en la forma de que se plantea la demanda. Si planteo yo como abogado del trabajador la demanda de manera inadecuada, me va a durar mucho tiempo. También el tipo de pruebas, las pruebas deben de ser manejadas de manera contundente. Si quiero manejar que me despidieron y me paguen el despido, ¿qué chingado tengo que poner pruebas en donde demuestre el maltrato del patrón para mí? Van a deshogar las pruebas del maltrato y se van a llevar 2, 3, 4 audiencias más. ¿Qué es lo que quiero? Es rapidez en caliente. ¿Qué quiero demostrar? ¿Que me golpeó? Pues nada más lo del médico y fotos, no más. No, que él es y me dice que me mienta la... No, es el golpe. No sé si muchas veces va en función del abogado, del planteamiento de la demanda y el tipo de pruebas. Hay veces que ofrecen un montón de pruebas. Si ya en la contestación a la demanda entendí que la parte contraria aceptó muchas cosas, las pruebas sobre esas cosas me desisto de ellas y hago rápido mi juicio. ¿Puede haber favoritismo de lo que se está hablando? A ver, hay que distinguir. Los abogados, una de las primeras cosas que nos enseñan cuando entramos a la facultad, una de las primeras cosas que nos enseñan en las escuelas, facultades de Derecho, es distinguir el mundo del ser y del deber ser. La ley nos marca lo que debe de ser. Debe de respetar a la mujer, debe de evitar hostigarla, pero ¿se respeta? No. Ese es el mundo del deber ser, y el mundo del ser es la realidad. Pasa la mujer y les tira la mano. Ese es el mundo del ser. Debemos de distinguir, no se debe de violentar la norma, debe de ser imparcial. Ese es el deber ser. Si no lo hacen, es el mundo del ser. Y para si usted viola la norma, existen normatividad para sancionarlo. Decíamos ahí el último, antes de transitorios, el último título era el de sanciones. ¿Se acuerdan? Que casi nadie lo ha leído. Sanciones. O sea, debe de portarse bien. No lo hace, hay una sanción. Todos los mexicanos, y es lo que, dos cosas que siempre estoy reclamando a mis alumnos. Dicen, es que yo pienso, no me interesa lo que piensa, dígame lo que es. Después de que me diga lo que es, me dice lo que piensa. Es que yo creo, señor, estamos en una escuela que es laica. Si manejamos el yo creo, estamos en una iglesia. En la iglesia se ven los credos, aquí se ve la ciencia, lo real. No sé si me expliqué. Eso se los preciso mucho. Todo el mundo decimos, es que tengo derecho, y sus obligaciones. Cuando me hable de derechos, hábleme de sus obligaciones. Es que me corrió el patrón. Me decían, por ejemplo, en la serie, es que el director, ¿y por qué lo sancionó? Es que, digo, mire, no le estoy preguntando si ya sé que el director tiene la cara fea, tiene una lengua que da vueltas, tiene unos ojos rojos, tiene unos colmillotes, pero ¿por qué chingados lo sancionó? Es que falte, bueno, es obvio. Sí, maestro. ¿Ya? Me permito, gracias por la conferencia, de veras está a lo máximo. Sí. Pero me gustaría que, digamos, a la mitad de la conferencia dijo usted nada más de los derechos, pero también tenemos obligaciones. Es lo que estoy haciendo. Sí, exactamente, o sea, a especificar primero bien que nosotros, aparte de tener derechos, también tenemos obligaciones, entonces debemos también cumplir con nuestras obligaciones para que no tengamos no faltar, no llegar tarde, hacer su trabajo. Exactamente. Si me ordenan algo que no tengo por qué hacer, señores, lo hago y meto la queja. No sé si me explico. Y eso es en todo, maestro, hasta como ciudadano, si tiré basura, si me pasé el alto y todo lo... Y el policía llegó y me quiere llevar, tiró basura. Y salen los vecinos, no se lo lleve. Chingado, si es un pinche violador que afecta a los derechos de toda la comunidad, que se lo lleven al cabrón.
Pues no al bote, pero que sí se lo lleven, al menos que le den una paseadita. ¿Para qué? Para que ya no lo vuelva a hacer. Porque si no se lo llevan y se queda así, señores, lo vuelve a hacer. Y al rato tiró basura y al rato chinga al otro vecino. ¿Sí? Bueno. Maestro, hay un tema que me parece muy importante y que me gustaría que nos hiciera favor de comentar en el asunto de la ejecución de sentencias. Ya se llevó a cabo el juicio, ya me van a reinstalar, ya me van a pagar salarios caídos, pero resulta que aun cuando ya está ejecutoriada la sentencia, el patrón no cumple con esa sentencia, incluso después del amparo todavía se niegan a reinstalar al trabajador y prefieren mejor en la parte de las sanciones pagar la sanción pecuniaria, que son creo que es $1 peso o 1,000 pesos por año, por no ejecutar la sentencia, y yo creo que eso debería ser motivo de un castigo penal, ¿no?, en contra de los patrones que se niegan a dar cumplimiento a la sentencia. A ver, miren, por ejemplo, no me quiero extender porque ya rebasé por mucho tiempo, nada más contesto las dos cosas que me pidieron los compañeros. No, esto a lo mejor lo hacemos posterior, están iniciando la cuestión normativa, yo regreso en temas después, sí, de manera amplia. Ahorita mi tema es cortito, restringido. Van a ver otros abogados, van a ver muchas cosas muy interesantes, van a ver al maestro, que también tiene muchas cosas que decirnos. ¿Cuántos años de experiencia litigando? 50 años. O sea, no soy el único que maneja. Laboralista. Laborales. Sí, bueno, entonces, pues yo tampoco quiero, porque si no me oyen a mí, yo me voy a extender todo el curso y no se vale. Vamos a ir diferentes opiniones para que vayan valorando. A lo mejor la mía es valiosa, pero también es valioso escuchar otros puntos de vista, ¿no? Por eso. Sí, maestro, sí. A ver, en apartado B, por ejemplo, acostumbra a no reinstalar. Hay contraloría. Se puede llevar incluso al cese del jefe. Pero muchos abogados no lo saben. Por desacato. Por desacato, ¿sí? O sea, tendríamos que ver casos concretos y podríamos encontrar las formas en que podemos obligar al patrón. ¿Sale? Maestro. A ver, bueno, el último lo del pastor. Mire, estamos aquí algunos jubilados y pensionados que pertenecemos a diferentes organizaciones. Nosotros tenemos varios años ya de lucha en defensa de la seguridad social. Somos jubilados que nos hemos hecho sobre la marcha, porque pues somos trabajadores que venimos de diferentes defensas, como ya lo dije, y a través de esto hemos aprendido, unos más, otros menos, pero hemos estado defendiendo la seguridad social, ¿verdad? Aquí hemos notado y sabemos que en la Junta Directiva específicamente del ISSSTE no hay un representante como tal que nos represente de los jubilados. Nosotros pretendemos que creo que en este gobierno, como se viene diciendo, podemos trabajar, exponer paralelamente con el gobierno, con López Obrador. Entonces nosotros lo que pretendemos es que haya un representante ante esta junta directiva del ISSSTE, igual en el Consejo Técnico del Seguro Social, porque ya ve que está compuesto por secretarios de Estado, por dependencias de gobierno, pero no hay un jubilado, y los jubilados nunca nos enteramos de qué acuerdan, qué dicen, y por eso hemos sido muy lastimados en cuanto a nuestros salarios, nuestras pensiones. Nos han dejado de actualizar pagos, no los pagan, pero no a lo que corresponde, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, miren, no conozco el nombre específico de la organización, pero vayan anotando, ya me voy a jubilar. Así es que vamos a ser hermanos del mismo dolor. Fui el primero que empezó a meter amparos contra la reforma a la ley del ISSSTE junto con el licenciado Román. Fuimos los primeros desde el 2006
que empezaron a hacer la propuesta de Joel Ayala, encuentran una investigación de un servidor en el internet, busquen José Cardoso y van a encontrar un montón de cosas que he subido. Una investigación sobre la propuesta de Joel Ayala, un regalo de los Reyes Magos, de los decía, así lo van a ubicar. Y después una investigación que sirvió de base para que se divulgó en todo el país. Yo siento que fueron más de 350,000 ejemplares que circularon en todo el país sobre cómo nos afectaba la ley del ISSSTE. Metimos los amparos. Algunos abogados pendejos dicen que solo tumbamos 5 artículos. Digo pendejos porque son pendejos. Tumbamos 41. Tumbamos 41. Entonces, pero bueno, dejemos a un lado esta cuestión. Sí tenemos que vigilar y no solo poner un agregado, tumbar las directivas del pensionista y del fobiste. Son puros directivos y charros. Cobran, ahorita su sueldo estará saliendo en más de 180,000 pesos mensuales. Son de esos salarios de lujo. Más que el presidente. Más que el presidente. ¿Y qué es lo que hacen? Nada, más que cobrar. ¿Quién los nombró? Elvester Gordillo y Joel Ayala. Así es que deberíamos de reformar la ley del ISSSTE para que las juntas directivas se cambien y se incorporen realmente representantes de los trabajadores electos desde la base, y también los representantes de los jubilados. Esa sería mi respuesta. O sea, hay muchas otras cosas, pero espero que en sesiones posteriores podamos ahondar, ¿no? Porque ya me quiero callar, porque si no Lulú me va a agarrar a pellizcos. Exactamente. De todos los sindicatos blancos del ISSSTE. Antes de fin de año vayan incorporando a la lista de la organización, porque voy a ser hermano de mismo. Pues ya saben dónde localizarme y quiero... A ver, ahorita al final se los doy. Nada más termino la pregunta del compañero para lo del bastón. Miren, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? El derecho realmente para nosotros los trabajadores debemos de entenderlo de esta manera. Es como un bastón. ¿El bastón para qué me sirve? Si no tengo fuerza, si estoy débil, me apoyo en él. En lugar de 2 pies tengo 3. Ya sé que todos los otros me van a querer tumbar, pero en muchas ocasiones podemos aprovechar resquicios de derecho y un buen abogado debe de saber aprovecharlo. La otra, si no tengo fuerza. Si tengo fuerza, o sea, no ando tan débil, no necesito el bastón y tengo el bastón. ¿El bastón de qué me va a servir? Para golpear. Si tengo fuerza. Ahora, si tengo mucha fuerza, porque todos están detrás de mí, ese bastón me estorba. Quiero correr, me estorba, lo aviento. Ya después haré otro, porque ese bastón es el derecho. Ya crearé un nuevo tipo de derecho. Decíamos, ya tenemos las bases, el derecho proletario, de los sindicatos, de los usos y costumbres. Ahí tienen al SME, ahí tienen Pascual, tienen la CENTE. Lo del derecho a revocación no es de Obrador. Eso viene desde el origen de la CENTE en 1979. Del siglo pasado, en la CENTE. Entonces la Gutiérrez fue uno de los acuerdos, revocar a los dirigentes porque son traidores, si los dejamos ahí, nos traicionan, y si funcionan, perfecto, sostenerlos, pero si no, revocarlos. ¿Quién los revoca? El que los nombró. Y en sí cuando hacen su juramento, ahí lo están diciendo, que si no cumpliere, el pueblo se los demande. Pero... Y el pueblo es el 39, y si incluso todo el gobierno anda podrido, está Fox, Calderón, Peña Nieto, el 136 que me marca el derecho constitucional, que me marca el derecho a la revolución.
Algunos dirán, es una invención de Cardoso, No, señores, yo les invito. El maestro de la universidad más respetado en Derecho Constitucional y en Amparo, Ignacio Burgó Orihuela. Lean su libro, Derecho Constitucional. Allí hay un capítulo especial, hermoso, realmente hermoso. El derecho a la revolución. Yo lo entendí en una ocasión en una conferencia con la maestra ya fallecida, Marta Higareda. Fue la primera que me enseñó lo que era el derecho a la revolución. Años después, muchos años después, encuentro el texto de Burgó. ¿Cómo se llama la Ignacio Burgó Orihuela, Derecho Constitucional. Vean en el índice, ahí viene el derecho a la revolución. Para que cuando les digan, es que los abogados es así de invento de ni madres, es el mejor constitucionalista que ha existido en el país. El número 1 en amparo. Y señores, él no era izquierdista, al contrario, era de derecha. Era de, yo diría, derecha inteligente. Digo, maestro, derecho constitucional. Derecho constitucional. Tiene varios de amparo. Pregunten en las librerías, aquí hay una adelante, una porrúa. Ahí están todos los libros del maestro Burgó. Maestro, ahí también se puede encontrar el de usted. Es que ahorita Busquen José Cardoso y van a encontrar que hubo investigaciones sobre la ley del ISSSTE, la ley federal de trabajadores al servicio del Estado, la ley federal del trabajo. O sea, de todos los temas que me ha tocado litigar, procuro empaparme bien, manejar, y si entro a algún asunto, puede meterme a investigar para enseñar. Porque ¿de qué sirve que me dicen, necesitamos un abogado? Sí, yo les llevo el juicio, se los llevo, pero no aprende nada. Mejor, señores, si se los llevo, si quiera quitarles un poquito así que les deje algo constante, ¿no? Ese ha sido mi labor, constante. Estamos, con eso termino, en uno de los libros que publicó Lulú, en el de Prohibido Olvidar, ahí hay un capitulito que se llama El origen de la gente. Soy un servidor. Me pueden localizar en Facebook, José Cardosa. Hay un grupo en Facebook, Abogado de Trabajadores. Ahí subimos, ahí hemos dado cursos en línea. ¿Por qué? Porque mi tarea no solo es llevar juicios, enseñar, educar a la clase trabajadora. Ese es uno de los medios. Puedo aprender, puedo tener mucha sabiduría, mucha experiencia, pero si no la transmito, ahí quedó. José Cardosa, me localizan si tienen algún correo, José, con pura minúscula, sin acento, José, sin acento, punto, Cardosa, con Z y A, ahí está, apareció mi nombre hace rato, José.cardosa09 @gmail.com. Nada más explíquenme, porque soy fulano y quiero saber, y no me dicen qué. José.cardosa con Z y A 09 @gmail.com. ¿Sale? Pero díganme que, oiga, yo quiero saber primero, ¿esto quién es, no? Porque muchos preguntan y después, o sea, también es mi tiempo. Si me explican bien, les dedico tiempo, pero si nada más quieren saber, hay muchas gentes que me preguntan, o abogados, oiga, yo quiero saber esto, ¿quién eres? A ti te están pagando por hacer esto, no, dime quién eres. ¿Sí? Pero, disculpa, Lulú. Al contrario, muchas gracias porque nos vino a explicar algo muy importante. En este curso vamos a ver el origen, del día de hoy. El origen. Gracias, maestro Cardosa, y esperamos que venga pronto. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver el origen del sistema
sistema de ahorro para el retiro en México. El licenciado Luna ya les habló de cómo surgió este mecanismo de apropiación de una parte del salario de los trabajadores. Surgió por primera vez en Chile, pero en México empezó la historia en 1992. Pero como ya pasaron como hora y media, vamos a que respiren, a que coman algo de azúcar para que el cerebro se active. 15 minutos, por favor. A partir de la rosca, de una vez, bueno, la compañera, pero mejor de una vez no, porque, bueno, está bien, de una vez para que se reactiven. Pero por favor, compañera, miren, vamos a darle un aplauso a la compañera. Bravo. Bueno, la rosca es cortesía de los maestros que estamos presentes, jubilados de la CENTE, con mucho cariño para todos. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Va a ser como media hora de porque sí. lo que se forma en Le estoy contestando, si no. Hola. Hola. Bien, bien. Exactamente. Salud, las fuerzas, seguir adelante, darnos y a seguir caminando. No, que lo hacen muchos. Pero no, ya después se va a si no se hace el favor de empezar a partir la sí. rosca. Ah, Luli, que si partes la rosca. Vamos. Que se abraza. Primero. Sí, pues. Sí.
Nada de ponerse bonito. No, no me tocó, ¿eh?